Vamos con las resonancias, ¿sí? Acá vamos a tener elementos que tienen que ver, o sea, cuestiones que tienen que ver con el elemento, pero que no es específico del elemento dentro de la estrella, ¿sí? Y acá aparece en esta clase bellísima de Deborah Wolf, eh, que aquí está y que apareció, ¿se acuerdan del Fénix? Que le había gustado mucho a Sonia. Aparece esta idea del viento. Hoy que veíamos, no sé si está todavía ay, Claudia, hoy que hablábamos del dengue y todo eso, que decíamos que era viento, calor, y acá va a aparecer esta cuestión del viento y el bicho, sí, sí. Estoy presente. Es claro que sí, me parece. No te veía acá en la lista de los que tengo acá, pero sabía que estaba. Entonces, Deborah Wolf nos habla de el viento que se asocia con lo celeste y con una influencia de cambio. Esto es muy antiguo. Si ustedes se fijan cuando empiezan a leer el Suen, dice, el viento es árbol, el árbol es hígado, no, el árbol es ácido, el ácido genera el hígado. Entonces vuelvo, en el cielo es viento, en la tierra es árbol, en el sabor es ácido, en el cuerpo es hígado. Ese es el descenso que hace de la energía de la madera desde el cielo hasta nosotros mismos. Entonces, esta cuestión del viento es un elemento, ¿por qué se asocia el viento con la madera, no? Y acá va a hablar de la cuestión del cambio. Cuando hablamos de viento, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que las cosas cambien, ¿sí? El clima que tenemos hoy, en Buenos Aires al menos, que ayer estaba todo nublado, hoy a la mañana estaba todo nublado y hoy hay sol, tiene que ver con que hubo viento. Si no, no se despeja. O sea, las nubes que había no se despejan si no hay viento. Y los cambios en general ocurren por viento. Dice que en los textos antiguos hace aparecer la vida. Esto sí que no lo había escuchado nunca, me pareció muy interesante. Dice, penetra la tierra con un aliento celestial, la hace fértil y la anima. Esto tiene mucho que ver con la idea de que el viento trae semillas, el viento trae las cosas que hacen que la tierra tenga semillas, ¿no? Hoy en día, bueno, cosechamos la tierra y le ponemos la semilla a nosotros, pero esta cosa de, che, ¿cómo apareció esta casuarina acá si no hay? Bueno, la trajo el viento, la trajo los pájaros, etcétera, pero tiene que ver con el viento. Y me pareció muy hermoso también en este sentido de que la madera controla la tierra y la controla también de este lugar, ¿no? Es decir, la madera controla a la tierra haciéndola funcional, dándole algo para trabajar. La tierra sin trabajar se pone seca, entonces una forma de control de la madera sobre la tierra es esta cuestión de darle trabajo, de trabajar. El ideograma, que lo tenemos aquí, es un ideograma del chino más simplificado, dice, indica insectos en el interior, que es esto que vemos acá, ¿sí? Esto sería como si fuera una casa y acá estaría el bicho, ¿no? Dice, el viento mueve, los insectos crecen y se transforman. Aparece esta cuestión del viento como algo dinámico, cambiante y sobre todo bastante abrupto, ¿no? Por eso también hablamos que los cambios dentro del cuerpo que ocurren de la noche a la mañana, cuando me levanté estaba todo brotado. Bueno, eso es viento, ¿sí? Esta cuestión de lo repentino. Originalmente no había, esto me encantó, originalmente no había un ideograma para chi, se usaba el de feng, ¿sí? O feng sería en la pronunciación correcta. Eh, Feng entonces muchas veces lo vamos a ver en los textos más antiguos como un sinónimo de chi, como ahora entenderíamos el chi. Por eso también sabemos que el chi va a estar bien mientras se mueva. Cuando el chi se detiene, empiezan los problemas. El viento es una etiología climática, pero también es esotérica. Esto también me pareció divino, ¿no? El viento como espacio que mueve otras cosas. Y desde ese lugar decía que en muchos textos aparece la idea de que los ancestros o los espíritus llegan con el viento, ¿no? Esta cuestión de te dio un viento y cosas que también decían las abuelas, también tiene que ver con eso. Dice que es un contenedor en el cual se pueden poner muchas variables. Yo agregué lo de tipo caja de Pandora, ¿no? Sabemos que a nivel climático el viento es el que abre la posibilidad de todas las enfermedades y justamente porque al viento trae otras cosas, ¿no? Desde lo más básico puede traer viento, puede traer calor, puede traer toxinas, puede traer olores, puede traer humedad, ¿sí? El viento es un vehículo y desde ese lugar trae algo y como lo trae abruptamente también nos enfrenta a esta cuestión de adaptarnos rápidamente.
Cuando fluye gentilmente, esto fue bellísimo, cuando fluye gentilmente y es funcional, porque también ahí está esta cuestión, no siempre el viento es algo malo. No veamos como que viento igual cosa mala que hay que evitar. El viento cuando es suave, cuando sirve para movilizar, se lo llama ton, que es el término que tenemos aquí, ¿sí? Y cuando es agresivo, cuando es imprevisto, cuando viene del lado que no tiene que venir, cuando viene fuera de momento, es cuando lo interpretamos como feng, ¿sí? Como algo que es muy disruptivo. Vamos, en esta clase tuvimos, hay algunas que son como muy aterrizadas, muy de clínica, y otras que son como más voladoras. Robert Hayden nos trae la interpretación de los dolores de cabeza cuando están asociados al hígado, en la mayoría de los casos es así. Eh, Dice, el chi de primavera se ubica en la cabeza, me pareció hermoso, hermoso porque nos ayuda rápidamente a entender. Hoy también, que lo vimos con Claudia, ¿no? Esta cosa de que el dolor de cabeza del dengue nos hacía pensar en el hígado. Y que este ascenso de yang de hígado nos va a dar estas características, ¿sí? Estas dolores de cabeza pulsátiles, ¿sí? Esta cosa como de sentir que la cabeza va a reventar o que late, el tema de vértigo o mareo, ¿no? La sensación de viento interno, que haya estancamientos, ¿no? Que haya un cansancio tenso. Esto también es algo que se ve en otras clases, y es esta idea de que el madera no tiene ese cansancio, no doy más. El madera nunca no da más. El madera cuando está cansado se irrita. Eso también es muy interesante, porque si nosotros esperamos que una persona cuya fase que más se destaca es la madera esté exhausto, probablemente haya tenido un surmenage. Pero no es que, ay, no doy más, no, me agoté. No, te vas a decir, no doy más, no doy más, no puedo más, no me saturen más, o sea, se va a poner como más irritable en lugar de ese cansancio de desmayo. El sabor Sabes que amargo, muchas sí, veces me he encontrado diciéndoles a pacientes, en realidad tu energía está agotada, pero sos tan madera que le das nomás, le das para bueno, adelante. sí, por eso es difícil hacerlos entender, porque no, hay que darle como otros parámetros. Diga, Cris. No, no voy a Ah, decir nada. no ponga ejemplos de Prefiero personas, guardar. no ponga ejemplos de personas que usted No, conoce que le dijo que paren y que no paran. No diga eso. en realidad, en realidad creo que también es como un desafío de la madera no decir que está cansado, ¿no? Puede ser, El tipo puede estar desahuciado, pero siempre puede un poco más. Te va a putear en 4 idiomas, pero lo va a hacer. Y sí, eso es una característica que otros elementos no lo tienen. tal cual. No hay mucha, bueno, de ahí bien lo que hablábamos antes, ¿no? No hay conciencia del límite. Perdón, Sí, y tiene mucho que ver con los mandatos sociales eso. Está totalmente relacionado. O sea, eh, no sé, se lo ven mujeres. Ah, sí, no, no, yo puedo porque la mujer puede. Y hoy, y no aceptan el no puedo, ¿entendés? Y bueno, sí, sí. es un poco el paradigma del momento que está ahí también dando Sí, vueltas. por eso creo que es tan importante tener en cuenta ese detalle para que el maderoso, por decirlo así, entienda que no tiene los mismos rasgos de cansancio que otras personas. Entonces, mirá, cuando vos estás cansado, te cuesta comer, o te cuesta digerir, o te cuesta dormir. No vas a tener ese cansancio de que no das más. Entonces, presta atención a otros signos y síntomas, porque el cansancio así exhausto no forma parte de tu naturaleza. Por ende, cuando llegues ahí vas a estar muerto directamente. Y creo que es importante explicarle eso para que entiendan y busquen otras referencias de límite, ¿no? Eh, Y también creo que es más grave para una persona que no es madera, pero está en fase madera. sí, porque Para no ese tiene la energía. doblemente grave, porque el madera saca energía de donde sea, Exacto, pero el que es metal y está en fase madera no va a tener las reservas que tiene la madera atrás. exacto.
Sí, sí. Por eso es muy interesante cuando uno a veces se encuentra personas que compiten unas con otras en lo que sea, ¿no? Desde un deporte hasta entre amigos, lo que sea. Hay que ver de dónde sacás la energía, porque pasa mucho esto, los maderas tienen esa capacidad de justamente de sacar, no sé, ¿de dónde saca fuerza? Es porque es como que se autoinventan y tienen mucha energía, y frente a un agua, o un agua yin, por ejemplo, y no vas a seguir ni a la mitad, porque tienen otras características, ¿no? Todo es de esa forma, ¿no? Pero también al mismo tiempo creo que es una trampa cuando uno no sabe cómo parar, que era lo que decía Sonia hace un rato. Y hay que ver también qué pasa con la madera a largo plazo. ¿Qué pasa con la madera a los 40? ¿Qué pasa con el agua a los 40? ¿Qué pasa con el metal a los 40? Si lo expusimos a un grado de estrés, a un grado de presión, a una exigencia más o menos pareja. Exacto, sí, yo creo que lo mismo que se ve en los árboles, que lo vimos mucho, Ari, no sé si te acordás que el año pasado habíamos dicho que con ese verano tan largo que hubo, los árboles Sí. se iban a alterar mucho, y yo estoy viendo ahora árboles secos que estuvieron por años y años, y te estoy hablando 30 años, floreciendo, divinos, fantásticos, y se secaron. Entonces, creo que ese exigirle a la madera sin tener un punto de referencia de límite puede producir eso, una cosa que se dé vuelta. Es decir, sí, yo siempre tuve energía y ahora no tengo más. Es algo también bastante típico de los pacientes maderosos. Que te dicen, ay, pero yo siempre hice esto y ahora ¿por qué no lo puedo hacer? Sí, porque te hiciste bolsa. O sea, hay que cultivar de vuelta ese recurso, ¿no? Hay que trabajar el yin con J y el yin con Y. Sí, y la conciencia sobre todo. Creo que la conciencia de otras formas de cansancio ayuda mucho a entender eso. Y sobre todo creo que lo necesario con los maderas es que entiendan que ellos tienen el control sobre sobre parar, que ellos pueden parar porque no les sirve agotarse. Es decir, que encuentren el mecanismo por el cual es útil parar. Creo que eso es bastante importante, porque parar por parar es contrario a su naturaleza. En cambio, tú eres, mira, si vos parás ahora, vas a poder vivir hasta los 140, como hay gente que dice eso, entonces sí, para. Bien, vamos con calores, hipertensión, obviamente todo lo que sea ascenso, obviamente va a tener que ver quizás con fuego a la larga, pero la hipertensión sabemos que no siempre tiene que ver con calor y que puede ser ascenso de yang de hígado. Eh, Cuando obviamente es por medicación o por intoxicación o por demasiada medicación o por medicación que no corresponde. La lengua va a estar levemente amarilla o pelada, la falta de esa burra que muchas veces es la falta de yin la que produce este ascenso de yang. Y luego, por supuesto, el pulso tenso o vacío en la posición proximal. Bueno, él indica los puntos agua sobre todo, el punto yuan de riñón para trabajar ese agua. Pero bueno, es una clase bastante práctica y interesante para identificar los dolores de cabeza del tipo hígado, ¿no? Ah, y otra cosa que él dice que me pareció muy interesante es que cuando hay cefaleas del tipo hígado, no poner muchas agujas en la cabeza, porque tiende a ser contraproducente. Dice, si van a elegir puntos en la cabeza, elijan dos. No llenen la cabeza de agujas porque es como que te tensiona más, ¿eh? Bien, vamos con esta clase de John McDonald fue muy interesante. Para mí no tiene mucho que ver con el elemento madera, pero fue muy bella porque refiere al tema de la batalla, el batallar y la forma de batallar, ¿no? Que eso cuando lo veamos ahora con Ari en la clase en la clase de Basi, vamos a ver cómo se manifiesta la madera cuando está en la estructura de resolver problemas, ¿no? Eh, Acá de vuelta parece que de ahí lo saqué, lo que les decía antes, que las deficiencias de madera se expresan en modo yang, por eso también a veces son difíciles de entender. Él decía, dice, la persona con deficiencia o con problema de madera no te va a decir estoy cansadísimo, te va a decir estoy cansado, no doy más. De hecho, va a acompañar con las manos y con el gesto, ¿no? Y generalmente desde un lugar de exasperación, ¿no? Eh, por eso muchas veces lo tendemos a ver como exceso y hay que fijarse dónde está esa deficiencia.
Y después dice que aparece esta cuestión de no hacerse responsables y perder el poder, que es una forma de correrse de ese lugar, ¿no? Que también se puede ver las personas que sueltan el poder, sueltan su responsabilidad y su poder, que habla de una deficiencia de madera. En general, la madera le encanta hacerse responsable, incluso de los errores. Siempre para un madera, siempre es preferible hacerse cargo propio que se lo hagan notar por otro lado. Siempre va a decir, me equivoqué yo. Listo, me hago cargo. A esta cosa de, diga, Sí, yo cuando le veí y ese no se hacen responsable y pierden poder, lo asocio más con el fuego Jim, con el Yin, digamos, sí, porque le está faltando la madera que le da la nutrición para poder ser esa llama y mantener el poder. Pero bueno, no sé, fue lo puede mismo. ser. Para mí el poder en sí, ejercer el poder, obviamente como siempre decimos, puede estar dentro de cualquier elemento, ¿no? Pero sí me parece que cuando uno no tiene suficiente madera, sentís que no te puedes hacer cargo como te gustaría, entonces empezás a soltar cosas. Esta cosa de querer Que no quiere abarcar. decir delegar, ¿eh? Son dos cosas distintas. No, Cuando uno delega y que cuando uno pierde poder. No hay que confundir eso. no, porque delegar sería la actitud correcta. Cuando vos te das cuenta que estás sobrepasado, delegás Exactamente. como elemento de poder. Yo delego, que no es lo mismo que no sé qué hacer, hacelo vos. Son dos posiciones distintas. Exactamente. Delegar es O una pierdo posición. poder porque el grupo no me sigue. Exacto, tal cual. Bueno, él cita una cuestión del Tao Te Ching que me pareció muy bella. Dice, un guerrero sabio nunca se enfurece. Es hermoso esto. Quien sabe vencer no ataca primero, es muy de las artes marciales. Quien sabe guiar a las personas no las humilla. Esto es bien de un madera un madera en sus cabales no va a humillar al que ha perdido, porque el madera no se va a enfrentar a alguien que no sienta que es un digno oponente. Eso también es re interesante. Es decir, si vos vencés demasiado fácil, te parece que esa batalla no tenía sentido. Vos te vas a No enfrentar a tiene alguien que honor. esté a tu altura. No tiene honor. Sí, no es justo, es que no es justo. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? No es justo enfrentarte a alguien que no está en igualdad de condiciones. Por ende, vos vas a poner al otro en la misma condición o te vas a bajar, pero tiene que ser en las mismas condiciones, si no, no es justo. Sino que por el contrario se coloca a sí mismo, bueno, era lo que decía acá, ¿no? Se coloca a sí mismo en una posición más baja. Sun Tzu, que es el del el arte de la guerra, dice, poner al enemigo en una posición de reactividad, de reactividad manteniéndonos en calma. Esto, los que tienen mucha agua lo saben hacer perfectamente, yo no lo sé hacer, que es esta cuestión de quedarse tranca y hacerlo reaccionar al otro. No sé cómo se hace, pero la gente que tenga suficiente agua, sobre todo agua yin, esto lo hacen con mucha capacidad, ¿no? Porque lo que dice es que cuando el enemigo está evidenciado, está en reactividad, vos es como también los que hacen aikido, ¿no? O sea, dejás que se mate solo, que se evidencia y se expone. No me sale mucho En esta parte. realidad, el que tiene fuego en la cabeza no piensa con claridad. Mire usted. Entonces, el agua Jim, que está tranquilita esperándola, reacciona en consecuencia o lo manda al otro donde él quiere. Es de artes marciales todo el tiempo eso. Está muy bien, está muy bien. Eh, Balance como modo para la inteligencia emocional nos da flexibilidad. Esto también, de vuelta, ¿no? No se trata de ser muy así o ser muy así, sino saber qué es lo que dice el párrafo que sigue, aprender a expresar las emociones de diferentes modos. Esto me pareció muy interesante porque cuando uno tiene las herramientas para expresar, él dice, ¿no? Dice, vos la ira la podés expresar a los gritos, o la podés expresar apretando los dientes, o la podés expresar de, ay, mira, tengo ganas de matar a alguien, pero no lo puedo matar, pero me puedo descargar con un amigo y soltar eso y cuando me enfrento a esa persona hacerlo desde otro lugar. Entonces, no habla, y esto me encantó, no habla de reprimir las emociones o de anularlas, sino de aprender a sentirlas y expresarlas de un modo funcional. Eso me pareció, es algo que lo vimos a lo largo de toda
a lo largo de todo el challenge. Y me encanta, porque yo soy muy fan de vencer las emociones. Vamos con Machocha. Machocha nos habla de rinitis alérgica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el hígado? Bueno, tiene que ver con la alergidad, con las alergias, que son bastante típicas de primavera. Igual en este caso no aparece el hígado como elemento principal, pero sí como reacción alérgica. No voy a entrar mucho acá porque esto ya es muy técnico y acá abajo de todo les dejo la página en castellano donde el propio Machocha lo explica claramente. Él lo que dice básicamente es que la rinitis alérgica tiene la misma base que el asma, que tiene que ver con una constitución atópica, es decir, una persona que ya de nacimiento tiene una hiperreactividad a algún tipo de alérgeno y tiene su sistema inmunológico cebado en esa respuesta, y que para él muchas veces se explica la rinitis alérgica con un cuadro que en realidad para él es sinusitis. Entonces explica las diferencias. Eh, el cuadro principal es que Bichu, que sería para él la rinitis, incluye estornudos, y Biyuan es más bien tipo sinusitis porque no tiene estornudos y sí tiene secreción nasal muy espesa y amarilla. Luego explica, bueno, a qué se debe una cosa y la otra. No voy a entrar mucho en esto porque es bastante técnico y en el artículo que está ahí abajo lo explica con absoluta claridad él mismo, así que nada, Machocha te amo, pero te dejo pasar. Vamos con Julian Scott, bellísima clase, que nos habla de la debilidad, no la deficiencia. Él hace esa aclaración. Habla de la debilidad de hígado y de riñón en las enfermedades oculares. Y dice que esta debilidad aparece con señales de que el sistema está cansado. Acá obviamente va a estar el tema de la edad, es el más evidente, pero también en personas que están pasadas, ¿no? Es decir, tiene que ver con un sistema que ha sido desgastado y por ende aparece en deficiencia. Yo entiendo que la diferencia entre deficiencia y debilidad tiene que ver con que quizás la debilidad puede ser de nacimiento y con la vida se sigue desgastando más, o tiene que ver con una debilidad propia de que con el tiempo se va desgastando. En cambio, la deficiencia puede ser más momentánea. Es mi interpretación. Él no la hace, pero se los brindo por si a alguno les sirve. Dice que esto es bastante típico, esta debilidad de hígado y de riñón en personas mayores, que se suele ver con miedos irracionales. Esto es re típico, ¿no? Empiezan personas que, no sé, tienen miedo de atender el timbre, tienen miedo de atender el teléfono, o empiezan a tener miedo de decir que no, o miedo de contestar algo, ¿no? O de que yo supongo que tiene mucho que ver con ser aceptados, etcétera, pero bueno, dice que la aparición de miedos irracionales tiene mucho que ver con esto. Luego habla de los ojos hundidos, que aquí puse otro ejemplo, además del que él incluye, y habla como esta cosa como de que el párpado inferior está como medio volcado también, están como los ojos hundidos. Y habla también de, esto también nunca lo había escuchado, por eso me pareció muy interesante la clase, evidentemente aparte tiene una práctica como de no sé cuántos años dijo, no entendí si eran 30 o 40 años de práctica, con lo cual cualquier cosa que diga es útil. Hablaba de una irregularidad en la piel de la barbilla, dice esa piel de naranja que nos habla de un riñón que está agotado. La verdad es que no encontré ejemplos para esto, pero creo que es algo interesante para observar en los pacientes. Y otra cosa que también lo vemos mucho si tienen tiempo todavía de volver a ver y entienden inglés como les recomiendo que vuelvan a ver esta clase porque él cuenta casos clínicos con una belleza enorme. Me parece que esta es una de las clases que también les diría que la vuelvan a ver. Les decía que el tema de observar en Jen en la mirada, que es algo que también lo decía el doctor Leon Hammer, dice que es una de las cosas más importantes a las que nos tenemos que fijar al momento de atender, que tiene que ver con las ganas de vivir, con la presencia del Jen en el cuerpo y esa chispa de vida, ¿no? La persona puede estar en la cama, que físicamente no da más, pero tengo ganas de ver un capítulo más de una serie, tengo ganas de leer un capítulo más de un libro, tengo ganas de ver el sol que va a salir a la mañana en el hospital.
Eso es lo que hace que la persona se pueda recuperar. Ahora, si la persona está con todos los papeles perfectos, pero no tiene ganas de vivir, la puede matar un resfrío, ¿sí? Entonces, me parece siempre un elemento muy, muy importante para la evaluación en los pacientes. Y cuenta el caso de un profesor de arte bellísimo que, nada, escuchen la clase porque es hermoso. Eh, y después algo que les conté yo, que lo saqué de esta clase, que lo vimos hoy en la clase de síndromes, es esta cuestión de que cuando él dice, cuando un auto es viejo, fallan todas las cosas, ¿no? Entonces dice, cuando los pacientes son muy mayores, tienen fallas en todos los sistemas. Entonces no es que viene solo con una deficiencia de vaso, solo con una deficiencia de riñón, no, traen un montón de cosas. Entonces él decía, dice, con todo lo que trae el paciente tienen que encontrar cuál es lo más importante a trabajar y lo que solucionando eso solucionamos más cosas, ¿no? Así que gracias, Julian, porque una hermosísima clase.